Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato noten hatorá. Bendito eres tú, eterno Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones de la tierra para darnos tu Torá. Bendito seas tú, eterno, dador de la Torá. Amén. Vamos a leer este día la segunda aliyá de la parashá Mishpatim, que se encuentra en Shemot, en Éxodo capítulo 21, verso 20, al capítulo 22, verso 3. Sobre el que asesina a su esclavo. Si alguien golpea a su esclavo o a su esclava, no judío, con un palo lo suficientemente peligroso como para causar una muerte y lo mata, el muerto será vengado, o sea, el agresor morirá a espada. Pero si sobreviviese 1 o 2 días en lugar de 1 o 2 días, dice un comentario, Rashi interpreta 24 horas, ya no será castigado porque es su propiedad. Pero si en lugar de su patrón es un tercero el que lo golpea de muerte a ese esclavo, será responsable de asesinato incluso si el esclavo muere transcurridas las 24 horas del golpe recibido, dice un comentario. Daños personales. Verso 22. Si al pelear 2 hombres golpeasen a una mujer embarazada de modo que deba abortar, pero sin que haya fatalidad para la mujer, cuando el esposo de la mujer lo demande en un tribunal, aquel deberá pagar una indemnización, deberá pagar lo que estipulen los jueces. En cambio, si resultase una fatalidad, o sea, que la mujer recibiese un golpe mortal, darás vida por vida. Lo que puede interpretarse, dice un comentario, como vida por vida, literalmente, o bien como una indemnización en dinero a los herederos, amparando en el hecho de que no tuvo la intención explícita de matarla. Dicha indemnización se calcula en función del potencial de la víctima. La indemnización a pagar es ojo por ojo, o sea, el valor del órgano dañado, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Dice un comentario. No significa que debe hacerse sufrir al agresor un daño igual al que causó. Más bien debe entenderse como una indemnización del agresor a la víctima por el daño que le fuera provocado, tomando como base la disminución de su precio en el mercado de esclavos a causa de su incapacidad. Quemadura por quemadura, herida por herida, golpe con moretón por golpe. Dice un comentario que en estos casos donde no le causa la pérdida de órgano alguno, la compensación que el agresor debe afrontar se calcula en base a la indemnización que una persona de similares características a la víctima estaría dispuesta a recibir a cambio de sufrir semejante penuria. Daños físicos a esclavos. Si alguien golpea el ojo de su esclavo o de su esclava y lo deja tuerto, deberá darle la libertad a cambio de su ojo. Se refiere a esclavos no judíos. Si le hace saltar un diente a su esclavo o a su esclava, deberá dejarlo en libertad a cambio de su diente. Sobre animales asesinos. Si un toro u otro animal embiste a un hombre o a una mujer y lo mata, ese toro deberá ser apedreado y su carne no podrá ser consumida, pero el dueño del toro quedará absuelto. Pero si el toro venía embistiendo a la gente desde ayer o antes de ayer y se le advirtió a su dueño para que tomara los recaudos necesarios, pero el animal mata a un hombre o a una mujer por negligencia de su propietario, por no haberlo cuidado a su animal, el toro será lapiado y su dueño también será muerto. Se refiere, dice un comentario, a una muerte espiritual y no a la aplicación de la pena capital. En efecto, se le impondrá una multa. Deberá pagar por el rescate de su alma lo que le fuese estipulado. Dice un comentario. Según otra opinión, debe pagar la suma que valdría la víctima si fuese un esclavo. Según otra opinión, debe pagar la suma que como esclavo valdría el dueño del animal. Tanto si embistiese a un niño o a una niña, de acuerdo a esta misma ley, se procederá con él. Si el toro embistiese a un esclavo o a una esclava, el dueño pagará 30 shekel de plata a su amo y el toro será lapidado. Daños provocados por perforaciones en la vía pública.
Cuando alguien destapa un pozo o cava un pozo y no lo tapa, y cae allí un toro o un asno, el que hiciera el pozo deberá hacer reposición del animal, deberá indemnizar a su dueño y el animal muerto será de este último, como pago a cuenta de los daños. Daños materiales provocados por un animal. Si el toro de uno embistiese al toro de otro y lo mata, deberán vender al toro vivo y dividirse el dinero. También deberán dividirse al toro muerto, o su producto. En este caso, dice un comentario, el toro que embiste por primera vez o segunda vez, el dueño debe pagar solo la mitad del daño causado. Pero si se sabía y estaba establecido que el toro era agresivo y solía embestir desde ayer o incluso desde antes y su dueño no lo cuidaba, deberá reponer toro por toro y el animal muerto será suyo, del damnificado como pago a cuenta del daño que le fuera provocado. Dice un comentario que en el verso 35 se refiere a un toro tam, que embistió hasta 3 veces de manera aislada. El verso 36, en cambio, se refiere a un toro que agredió más de 3 veces y por ende la Torá le confiere el estatus de toro agresivo por naturaleza, y como tal su dueño debió haber tomado los recuados necesarios para evitar que cause más prejuicios y como no lo hizo, debe pagar el daño total. Multa por robo de animales. Si alguien roba un toro o una oveja y los mata o los vende, deberá reponer 5 toros por un toro y 4 ovejas por una oveja. Dice un comentario que la diferencia radica en que Hashem se apiada de la dignidad de la gente. Un toro camina por sus propios medios, de modo que el ladrón no se ve humillado a tener que llevarlo en andas. En cambio, es común que a un cordero se lo deba alzar para trasladarlo de un lugar a otro. De hecho, denigrante en sí mismo, y por eso, en tal caso, el ladrón debe restituir solo 4 ejemplares y no 5. Capítulo 22. Indemnización por robo. Si un ladrón es descubierto en un pasadizo oculto tratando de violar una casa y fuese golpeado de muerte, no se considera asesinato, dice un comentario. Uno puede matar a su atacante en procura de salvar su propia vida, pero no por salvar sus pertenencias. Este verso presume que el ladrón está dispuesto a matar a quien sea si fuese descubierto. Pero si es evidente que el ladrón no tenía intención de matarlo, tan evidente como que el brillo del sol es salubre para el mundo, en tal caso, si el dueño de la casa mata al ladrón, entonces el caso sí adquiere estatus de asesinato. Un ladrón debe restituir lo que haya robado, pero no está sujeto a la pena de muerte. Y si no tuviese para restituir, deberá venderse como esclavo por lo que haya robado. Si robó un animal y fuese hallado vivo en su poder, ya sea un vacuno o un asno o una oveja, deberá restituir el doble. Y hasta aquí va la segunda aliyá de la Parashá Mishpatim.